En una reunión de compañeros universitarios con mi novia, alguien preguntó por nuestra fecha de boda, pero fue interrumpido fríamente por el ex de mi novia. Al oír esto, Eva, por el contrario, se sintió aliviada. Todos contuvieron la respiración y me miraron, esperando que reaccionara. Pero solo sonreí con calma, levanté mi copa y dije, ya que estamos en este ambiente, ¿por qué no se dan un beso y anuncian oficialmente que han vuelto juntos? Fui a una reunión de compañeros universitarios con mi novia y me preguntaron cuándo nos casaríamos. Aún no lo he decidido. No hay prisa, Eva aún es joven. Al pronunciarse estas palabras, toda la atención del lugar se centró en mí, porque quienes acababan de responder eran mi novia de 7 años y su exnovio. Había quienes, disfrutando del espectáculo sin importarles el conflicto, se burlaban diciendo, amigo, eres todo un santo, ¿cómo aguantas esto? Todos esperaban presenciar una escena ridícula, mientras yo, como un extraño, observaba todo con indiferencia, incluso con el ánimo suficiente para cortar mi filete con calma. Tras un largo silencio, me limpié suavemente las manchas de grasa de las manos y miré a Ava con interés, una sonrisa sutil dibujándose en mis labios. Qué sincronizados están, realmente están hechos el uno para el otro. Les invito a todos a brindar juntos, deseándoles amor eterno y felicidad permanente. El rostro de Ava se tornó pálido y luego rojo, y entre dientes me advirtió en voz baja, ¿qué demonios te pasa hoy? Hay tanta gente mirando, no te pases. Sabía por qué Ava estaba enfadada. Era como una cometa en su mano. Después de 7 años juntos, las veces que habíamos discutido se podían contar con los dedos, y mucho menos había contraatacado sin dejar rastro como hoy. Eva no entendía por qué la trataba así, pero parecía olvidar que la decepción se acumula poco a poco. A principios del mes pasado, fue mi cumpleaños número 25. Había reservado un restaurante con anticipación y esperé llena de ilusión al pie de su oficina, deseando darle una sorpresa. Pero ella mintió diciendo que tenía que trabajar horas extras, olvidando por completo mi cumpleaños. Sin embargo, vi claramente cómo ella y Liam se subían a un Uber, riendo y hablando, con destino a un hotel, y reservaron una habitación de cama matrimonial. El clima de abril era tibio pero aún frío, me senté mucho rato afuera, intentando que el viento helado secara el agua en mi cabeza. No regresó hasta altas horas de la noche. En el vasto apartamento, solo yo me quedé sentado solo en la sala. Ante la vela casi consumida del pastel, hice un deseo de cumpleaños. Feliz cumpleaños. Como cada año, otra vez lo celebré solo. Cuando Eva regresó, el amanecer comenzaba a despuntar. No sé qué culpa escondía, pero cuando chocó conmigo de frente, su mirada era evasiva y retrocedió asustada. ¿Por qué no enciendes la luz? ¿Lo haces a propósito para asustarme? ¿Con quién has quedado esta noche? ¿Me estás siguiendo? Preguntaba con la respuesta ya en mente. Pero Eva, en lugar de eso, me reprochó por ser desconfiado y me lanzó una gruesa carpeta de documentos a la cara. Liam y yo solo hemos quedado para hablar de trabajo. Siempre sospechas de mí. Tienes que hacer las cosas tan incómodas. Incluso dejó escapar algunas lágrimas, conmovida por su propia ira. De repente, yo era el que se había equivocado, quedando como el malo de la película. Mi mirada se oscureció ligeramente, con una sonrisa amarga que no llegaba a los ojos. Hoy es mi cumpleaños. Ava se quedó paralizada por un momento, bajó la vista y vio el pastel en el bote de basura. En un instante volvió a la normalidad. He tenido muchas cosas últimamente, lo olvidé por el trabajo. Te compensaré con un regalo más tarde, dijo. Estábamos cerca físicamente, pero parecía haber un muro invisible entre nosotros, sofocando a cada uno de nosotros. Ava y yo éramos compañeros de universidad, fui yo quien la persiguió al principio. Así que esta relación desigual naturalmente se convirtió en un intercambio donde yo cedía en todo. Ella ya se había acostumbrado a mi complacencia incondicional. Incluso cuando era su culpa, esperaba que yo fuera el primero en disculparme. La noche siguiente a la reunión de compañeros de clase, Eva envió el primer mensaje de texto. La repentina luz que parpadeó en la pantalla del móvil iluminó la tenue noche, pero no logró iluminar mi corazón. Te recojo del trabajo esta noche, he reservado en un restaurante. Me estaba dando una salida elegante, pero ya no quería seguir siendo ese perrito faldero que giraba alrededor de ella. Después del trabajo, llegué deliberadamente un poco tarde. La hora acordada eran las 8, pero ya eran pasadas las 9:30, y Ava aún no aparecía. No contestaba el teléfono ni los mensajes. Otra vez caía en su habitual estado de desaparición. El camarero, con el menú en mano, me apremiaba una y otra vez. El restaurante estaba vacío, a punto de cerrar. Apreté con fuerza los cubiertos, mirando con expresión vacía el filete ya frío mientras lo consumía en soledad. Al momento de pagar, sin querer vi una publicación en Instagram cuyo contenido me clavó como un puñal. Resulta que hoy era el evento de integración de la empresa, donde podías llevar a tu pareja. Ava había invitado a Liam, y ambos se abrazaban bajo un cielo lleno de fuegos artificiales, igual que una pareja en pleno romance. Acompañado del texto, "This moment is everything". Los humanos realmente somos criaturas sin memoria, yo soy así, y Ava tampoco es la excepción. Parece que ya ha olvidado porque Liam la abandonó. Aquellos momentos desgarradores que ella pudo olvidar, yo los he guardado en su lugar hasta ahora. Piensa detenidamente, cada vez que Ava faltó a una cita, estuvo relacionado con Liam.
El mes pasado fue porque se torció el tobillo, la semana pasada porque estaba de mal humor y necesitaba compañía. Ya había agotado todas las excusas posibles, pero esta vez Ava dio la razón más sorprendente. Fue algo repentino, tenía miedo de afectar tu trabajo, así que invité a Liam en su lugar. Es muy extraño, esta vez mi corazón está completamente en calma, no siento ni un ápice de tristeza. Al llegar a casa, llevé mis cosas directamente a la habitación de invitados. Mientras dormía profundamente, escuché el sonido de Eva al abrir la puerta. Se acostó a mi lado, sus cabellos rozaron suavemente mi mejilla, con un tono suave y un dejo de cautela. ¿Estás enojado? No le respondí, al contrario, me sentí molesto. Eva se quedó paralizada en el sitio, mirándome fijamente con expresión torpe durante un largo rato, hasta que finalmente resolló por la nariz, como si quisiera que yo escuchara su llanto. No lo entendía, no hubo reproches, ni discusiones, ni siquiera esperó con el cuello tenso a que yo pidiera reconciliación. Eva debería estar feliz. ¿Para quién está actuando ahora con esa expresión? ¿Acaso espera que me duela verla así y me arrodille como antes para disculparme y pedir reconciliación? No puedo hacerlo, ahora no, y nunca lo haré. Al día siguiente, mientras me cepillaba los dientes en el baño, ya escuché la voz de queja de Eva. Ella levantó la tapa de la olla y vino corriendo a reprocharme porque no había preparado el desayuno. Continué recogiendo mis cosas, sin siquiera molestarme en mirarla directamente. Eva, tú también tienes manos propias. Durante los últimos años, se había comportado como una diosa en su pedestal, disfrutando sin remordimientos de todo lo que yo le proporcionaba. Me daba pena verla, por eso me hice cargo voluntariamente de cocinar. Pero ella estaba más que dispuesta a ser la chef personal de Liam, hasta sonreía y soportaba el dolor cuando se quemaba las manos. Ya estaba harta de esta vida. Los días en que no giraba en torno a ella, resultaban mucho más satisfactorios. Llevé una semana completa haciendo horas extras. Al salir del trabajo, corría directamente a la biblioteca a repasar para el CPA. La tasa de aprobación es solo del 20%. Hacía mucho que no estudiaba, así que apenas salía del trabajo me iba a casa a cocinar y había olvidado todo lo que había aprendido antes. Casualmente, la nueva pasante también estaba preparando el CPA. Se llamaba Hallie y vivía como un pequeño sol, llena de energía y determinación. Humildemente le pedí consejo a Hallie, quien fue muy generosa imprimiéndome materiales y pacientemente enseñándome esos problemas difíciles de digerir. Cuando salí de la empresa con Hallie, afuera estaba cayendo un aguacero torrencial. Ella no traía paraguas, y por cortesía, me ofrecía acompañarla a su casa. Mientras conducía hacia la esquina, de repente recibí una llamada de Ava. Su tono era inusualmente frío, como un bloque de hielo milenario que jamás podrías calentar. ¿Dónde demonios estás a estas horas? ¿Y quién es esa persona en el auto contigo? 3. Corté la llamada sin dudarlo. Al llegar a casa, ignoré por completo sus interrogatorios y me dirigí directamente al cuarto de huéspedes. Pero Ava se lanzó hacia mí furiosa, interceptándome con una actitud que parecía sacada de una pesadilla. ¿Qué clase de relación tienes con esa mujer? Hallie y yo somos simplemente compañeros de trabajo, solo la llevé a casa por cortesía. Siempre estás sospechando sin razón. ¿Realmente necesitas crear esta situación incómoda? Estas palabras tan familiares dejaron a Ava paralizada, sin saber cómo reaccionar. Qué irónico es el destino. Solo cuando ese boomerang la golpeó, Ava sintió el verdadero dolor. Si no hay nada más, haz el favor de apartarte. Necesito dormir. Eva apenas abrió la boca, incapaz de pronunciar una sola palabra. La aparté con indiferencia y cerré la puerta con llave, con la práctica de quien lo ha hecho muchas veces. Al despertar al día siguiente, no fue el despertador lo que me sacó del sueño, sino el espeso humo que me hizo toser. Al abrir la puerta, encontré la cocina hecha un desastre, con Eva sosteniendo torpemente una espátula y luchando contra el caos que había creado. ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres incendiar la cocina? Despertarse así es muy desagradable, sin mencionar que además tenía que sacar tiempo para arreglar el desastre que había hecho. Mi tono de voz reflejó inconscientemente cierto enojo, lo que hizo que Ava estuviera a punto de llorar de pena. Alzó sus dedos enrojecidos y me miró con una expresión lastimera. Me he levantado temprano especialmente para prepararte el desayuno y hasta me he lastimado, ¿y aún así vas a ser tan cruel conmigo? ¿Qué esperabas? ¿Que como antes, yo me humillaría para reconciliarme con ella y fingir que no ha pasado nada? No le contesté, me lavé rápidamente, preparé mis cosas y salí hacia el trabajo. Apenas llegué abajo, mientras me preocupaba por no conseguir taxi, Eva vino corriendo detrás de mí. Espérame un momento, voy a buscar el coche. Hoy te llevo al trabajo. No hace falta que te molestes, puedo ir en metro. Ethan, Ava de repente me llamó. ¿Ese también es tu coche? ¿Cómo puede ser una molestia? Tenía que agradecerle que me lo recordara, porque incluso yo, el tonto que pagó la cuenta, casi había olvidado que ese coche lo compré de contado. Al graduarnos, acabábamos de mudarnos a esta ciudad para labrarnos un futuro. Eva siempre se quejaba de lo largos que eran sus desplazamientos al trabajo, todos sus colegas tenían coche con chofer, menos ella. No quería que pasara apuros, así que me ofrecí a comprarle un coche y lo registré a su nombre. Para pagarlo, estuve liquidando el préstamo del coche durante 3 años enteros, apretándome el cinturón cada día y estirando cada peso como chicle.
Pero todo mi sacrificio solo mereció un simple gracias de Eva. Ella usó ese coche para recoger a Liam del aeropuerto cuando volvió al país, llevarlo de vuelta a su pueblo natal y recogerlo del hospital. Y yo, que fui quien pagó por el coche, apenas he podido disfrutar de viajes de favor contados con los dedos. Viéndome al borde del retraso para el trabajo, y como Ava se ofreció, dejé de hacerme de rogar y abrí la puerta trasera para subir. Ava apretaba el volante con fuerza, echándome miradas furtivas de vez en cuando por el retrovisor. Te digo que mi mamá volvió a pelearse con mi tía y ahora tengo que hacer de árbitro. Van a abrir un plaza gastronómica cerca de casa, vamos a echar un vistazo juntos cuando salgas del trabajo. ¿Estás molesto, Ethan? No. Seguí leyendo el libro con la cabeza gacha, respondiendo de manera distraída. Con el tiempo, ella también se sintió aburrida y cerró la boca con resentimiento. Hasta que me vio entrar en la empresa, Eva se asomó por la ventanilla del coche y finalmente tomó la decisión de hablar. Ethan, hoy después del trabajo vendré a recogerte. Casi no dudé ni un instante. No hace falta. 4. Eva nunca había cumplido ninguna promesa en los últimos 7 años, sin excepción. Por ejemplo, ella ofreció llevarme a casa después del trabajo, pero incluso después de que ya había regresado en metro, aún no aparecía. El enorme apartamento estaba vacío, pero en realidad me alegraba la tranquilidad. Justo cuando me disponía a descansar, apareció un mensaje de texto de un número desconocido. La foto mostraba un bar iluminado con luces neón y copas alineadas. Ava, con las mejillas enrojecidas, se desplomaba borracha en los brazos de Liam. Está borracha, esta noche yo me encargo de ella, solo te lo informo. La luz era tenue, solo iluminaba la mitad del rostro de Liam, pero igual pude ver el desafío en sus ojos. Siempre hacía lo mismo, buscaba 1000 formas de provocarme, seguro de que pelearía con Ava. El día en que ella agotara su paciencia conmigo, naturalmente caería en sus brazos por completo. Sin embargo, esta vez no tenía ningún interés en discutir con él. Cada olla tiene su tapa, y la basura debe quedarse en el basurero. Mirar sus fotos dulces y cariñosas era como ver algo que le ocurría a otra persona. Al día siguiente, antes de salir, Eva finalmente regresó tambaleándose, con ojeras oscuras. Ella me explicó de inmediato, Ethan, anoche bebí demasiado. La interrumpí sin escuchar más, sin ningún deseo de hacerlo, solo me sentía hastiado. No necesitas explicarme nada, voy al trabajo, haz lo que quieras. El móvil sobre la mesa vibraba cada 5 minutos con un nuevo mensaje. Sin excepción, todos eran mensajes de Ava. Fruncí el ceño y activé sin dudar el modo no molestar, desconcertado por su reciente comportamiento extraño. ¿Estaba Ava compartiendo su día a día conmigo por iniciativa propia? En el pasado, era yo quien solía hacer eso. Incluso cuando los mensajes se perdían en el vacío, ella seguía enviándolos con entusiasmo. Por un instante, incluso vi en ella el reflejo de mi yo del pasado. Antes, Eva decía que no tenía tiempo y ponía mis mensajes en modo sin molestar, mientras que para Liam era siempre complaciente y fijaba su chat en la parte superior. El amor y la falta de amor son demasiado evidentes. Lamentablemente, Eva se dio cuenta demasiado tarde. Cuando quiso retenerme, mi deseo de compartir ya se había apagado. La fecha del examen CPA se acercaba cada vez más. Hallie imprimió su pase de examen, y sin olvidarse de mí, me hizo varias copias. Toma, así no lo perderás, le dije agradeciéndole mientras de paso le enseñé un par de ejercicios. Hallie apoyó la barbilla en su lápiz, inclinó la cabeza para mirarme y sus ojos brillaban con admiración. «Wow, Ethan, eres increíble. Llevas estudiando un mes menos que yo y ya lo entiendes por tu cuenta. ¿Eres un genio reencarnado?» Vamos, no es para tanto, era casi la hora de salir. Cerré el libro sonriendo y me preparé para recoger mis cosas e ir a la biblioteca. Ailey sonríe con picardía y de pronto se interpone en mi camino. Ethan, hoy hay una cena de empresa, ¿vienes con nosotros? Tengo que ir a la biblioteca. Y de vosotros a divertiros, no os preocupéis por mí. Ay, ya llevas estudiando tanto tiempo seguido, no te pases de trabajador, ve a relajarte un poco, solo será una cena. Ella agarra suavemente mi manga, frunciendo los labios en un gesto de súplica mientras me zarandea. No pude resistir sus insistentes halagos y, rompiendo mi rutina, accedí a ir a la cena. Un compañero cercano se unió al jaleo. Vaya, solo Ailey tiene el don de convencer al gran Buda Ethan. El camino estuvo lleno de risas y charlas. Mientras miraba por la ventana al brillante y bullicioso mundo exterior, quedé absorto en mis pensamientos. Cuando había empezado a aislarme del mundo exterior, volviendo directamente a casa después del trabajo para ocuparme de las tareas domésticas como un ama de casa, probablemente en medio de las quejas de Eva, un recién llegado a la sociedad, tenía la suerte de ser apreciado por el jefe, que accedió a llevarme a eventos sociales, debería considerarlo un honor. Para ganar más dinero y darle una vida mejor a Eva, no dudé en beber con los clientes hasta sufrir una hemorragia estomacal. Tras ser llevado de urgencia al hospital y quedarme solo recibiendo suero, hice un esfuerzo sobrehumano para llamarla, pero al otro lado de la línea escuché la voz de un hombre. Ah, se lo diré a ella. Cuando Eva llegó corriendo, lo primero que hizo fue quejarse y reprocharme. ¿Por qué no te mueres de una vez de tanto beber? Y encima tengo que limpiar el desastre que dejas. Un penetrante olor a alcohol invadió mis fosas nasales, pero no provenía de mí, sino de Ava. Me reprochaba por beber,
por no volver a casa después del trabajo, por no prestarle suficiente atención. Pero yo bebía por mi trabajo y futuro profesional, mientras que ella lo hacía para rememorar viejos tiempos con Liam. Ethan, ¿en qué piensas? Bájate del coche. Las palabras de Hallie me sacaron de mis recuerdos y me devolvieron a la realidad. Los compañeros de trabajo ya habían entrado. Hallie y yo nos quedamos un poco atrás, siguiéndolos desde lejos. Ella parecía un pajarito saltarín, gesticulando animadamente mientras contaba los últimos chismes de la oficina. Bajé la cabeza sonriendo, y a la entrada del restaurante, escuché una voz familiar. Ethan, ¿qué haces aquí? Esa era exactamente la pregunta que yo quería hacerle. La cena corporativa fue anunciada de repente, y el restaurante elegido quedaba a más de 10 millas del centro de la ciudad. ¿Cómo era posible que Eva estuviera aquí? Cena de empresa. ¿Y por qué no me avisaste? ¿Con qué derecho me cuestionaba? ¿Acaso como su novia? Pero cuando recién entré en la empresa, en cada evento de equipo yo era el único que asistía, ella siempre ponía excusas para no ir. Con el tiempo, todos empezaron a pensar que mi supuesta novia era ficticia, menos real que un personaje virtual. Así que Ailey tampoco sabía de la existencia de Ava. La jovencita no se intimidó, con una dulce sonrisa extendió su mano en gesto de amistad. Hola, soy Ailey, colega de Ethan. Ailey podía saludarla con naturalidad, pero ella tenía una expresión extraña y parecía extremadamente incómoda. El rostro de Ava estaba pálido, sus manos, escondidas dentro de las mangas, estaban apretadas con fuerza, y las uñas largas estaban a punto de clavarse en su propia carne. No devolvió el saludo, dejando a Ailey inmóvil en un incómodo silencio, y en cambio, con tono autoritario, preguntó, ¿Ethan? ¿Acaso son tan cercanos? 5. Di un paso adelante, interponiéndome entre ellas, y dije fríamente, esto es un asunto entre tú y yo, no involucres a gente inocente. Ailey, sin entender nada, se dejó llevar por mí hacia el comedor. Una vez sentados, me di cuenta de que Ava también había venido. Sin más, se sentó y saludó a mis compañeros de trabajo. Mientras todos especulaban sobre su identidad, Ava declaró sin rodeos, hola, soy la novia de Ethan. Al pronunciar estas palabras, el palco quedó en silencio absoluto, todos se miraron entre sí con desconcierto. Nadie había imaginado que esa novia de la que yo hablaba realmente existiera, y menos aún que el primer encuentro se tornaría en una situación tan incómoda. Ava tomó la iniciativa de brindar varias copas, manteniendo una sonrisa en el rostro a pesar de lo difícil que le resultaba integrarse. Tras varias rondas de bebida, ella estaba algo borracha. En lugar de preguntarme por qué había cambiado de actitud hacia ella, soltó una risa amarga mientras unas lágrimas asomaban en sus ojos. Ethan, tú antes no eras así. Dejé los cubiertos y me limpié la comisura de los labios con una servilleta. Sí, y tú antes tampoco eras tan sumisa. Me había instalado a escondidas un software de rastreo en el móvil, dando vueltas hasta encontrar el lugar de nuestra reunión, dispuesta a conducir decenas de millas para pillarme en el acto. La Ava de antes jamás se habría rebajado a hacer este tipo de cosas. ¿Acaso todas las mujeres son tan volubles? Cuando Ava reveló su identidad, Ailey casualmente había salido a responder una llamada y desconocía por completo la relación entre nosotras. Así que durante la ronda de verdad o reto, cuando alguien le preguntó, ¿qué tipo de hombres te gustan?, ella bajó la cabeza profundamente, intentando ocultar sus mejillas sonrojadas por la vergüenza. Hallie no respondió directamente, sino que desvió la mirada hacia mí, mirándome con timidez en el rostro. Ah, ya entiendo. Resulta que le gusta Ethan. Entre las burlas de todos, la expresión de Ava cambió reiteradamente, y el mantel frente a ella casi quedó arrugado de tanto ser retorcido. Fue la primera en levantarse, y con rostro gélido, me pidió que saliera con ella un momento. Sin embargo, a medida que pasaban los minutos, no hacía ningún movimiento por marcharme y rechacé sin miramientos. Si te sientes mal, vete tú primero. El jefe aún no se ha ido, yo no puedo irme antes. 6. Eva, abrumada por la vergüenza, apretó los labios con fuerza, contuvo el escozor en sus fosas nasales y salió dando un portazo. No le presté atención, y después de que se fuera, disfruté aún más de la comida. Para cuando terminó todo, ya era pasada la 1 de la madrugada. El jefe había reservado de antemano una habitación en este hotel y justo cuando me disponía a subir a descansar, una llamada inoportuna me detuvo. Ethan, me siento muy mal ahora, creo que tengo fiebre. Después de colgar el teléfono, apareció un mensaje en el cuadro de chat. 1607, la puerta no está cerrada, ¿qué tipo de estrategia es esta ahora? ¿Pretende ganar mi compasión fingiendo estar enferma? Pero yo no soy ningún caballero, y ella tampoco es ninguna princesa digna de lástima. Minimin, lleno de vida, parecía capaz de correr un maratón, y sin embargo se dejó caer en la cama agarrando el pecho. La actuación de Ava fingiendo estar enferma tenía cierta pretensión de imitación torpe. Este lugar era remoto, no había una farmacia en varios kilómetros a la redonda. Para evitar molestias, simplemente le pedí al recepcionista unas pastillas de ibuprofeno, las tiré en la mesita de noche y me di la vuelta para irme. Eva me llamó, alzando la cabeza con aire desafiante. Ethan, ¿de verdad te atreves a dejarme sola? Antes, cuando ella enfermaba, yo no me quitaba la ropa ni para dormir, cuidándola atentamente por si ocurría algo. Pero cuando yo enfermaba, ¿dónde estaba ella? Probablemente entre los brazos de Liam. Eva, eres adulta,
puedes cuidarte sola. Además, ya no necesitas mis cuidados. Ella me miró con sorpresa. No entiendo. ¿Qué quieres decir con esto? Deja de hacerte la tonta. ¿En serio crees que esto tiene gracia? ¿Terminemos? Lo digo en serio. Ava no podía creer que esas palabras hubiesen salido de mi boca. Después de todo, en el pasado había soportado todas sus absurdas exigencias con tal de retenerla, incluso cuando el sombrero verde ya estaba sobre mi cabeza, seguía convenciéndome de perdonar con generosidad. Ava no tuvo tiempo ni para sorprenderse. Antes de que me marchara, bajó descalza de la cama y me agarró del brazo, con las lágrimas todavía brillando en sus ojos. Ethan, ¿por qué quieres romper conmigo? Tiene que haber una razón. Me reí de su intento de hacerse la tonta, y también de mi yo del pasado. Ese año, Ava tuvo apendicitis y la llevaron al hospital para que le pusieran un suero. En aquel momento estaba de viaje de negocios en otra ciudad, pero con dolor compré un billete de avión a precio completo y volé esa misma noche para cuidarla. Cuando ella enfermó, no estuve a su lado. Entre sus quejas y reproches, poco a poco empecé a culparme a mí mismo. Así que acepté sin cuestionar su absurdo deseo de comer sandía en pleno invierno, incluso conduje bajo una tormenta de nieve decenas de millas hasta una granja para conseguirla. El camino de montaña estaba embarrado y resbaladizo, casi muero aquella noche de nieve, pero cuando regresé corriendo con la sandía, descubrí que ella ya dormía profundamente en brazos de otro hombre. Pasó demasiado tiempo, ya no recuerdo todos los detalles. Solo aquella nevada copiosa quedó grabada a fuego en mi memoria. Eva ni siquiera me necesitaba, solo me alejó para estar a solas con Liam. Yo, que corrí de aquí para allá para conseguirle una habitación en el hospital, que casi tuve un accidente comprándole sandía. Era como si fuera la tercera en discordia. Incontables recuerdos irrumpieron en mi mente como una bestia desbocada, y pasé toda la noche sin dormir, sentada en mi habitación. El cenicero estaba abarrotado con 2 capas de colillas. Cuando la niebla matutina se disipó, llegó un nuevo día. La idea de romper se hacía cada vez más firme. Me dirigí a la habitación de Eva y llamé a su puerta. ¿Quién es? Se escuchó la voz molesta de Eva desde la habitación. Tenía mal humor al despertar y abrió la puerta frunciendo el ceño, pero entonces vio mi figura. Sus cejas fuertemente fruncidas se relajaron al instante, sorprendida y feliz, se lanzó tímidamente en mis brazos. Sabía que me perdonarías, la aparté con dureza y volví a plantear la ruptura, dándole un golpe demoledor. No somos compatibles, es mejor separarnos y reflexionar, será lo mejor para ambos. Eva temblaba incontrolablemente y dijo consternada, incluso si me equivoqué, ¿acaso todo el amor de antes era falso? ¿Por qué simplemente no puedes perdonarme? Amar es cosa fácil, lo difícil es enamorarse mutuamente. Antes sí hubo momentos en que nos amamos, pero qué pena que fueron tan breves. Como los fuegos artificiales, solo un instante de esplendor antes de desaparecer sin dejar rastro. Mi encuentro con Eva fue en el campus universitario. Ella era la persona más popular de la escuela, destacando tanto en sus estudios como en actividades extracurriculares, siendo el centro de atención y admiración de todos. Ya estaba acostumbrada a ser elogiada y admirada, por eso, cuando Liam la abandonó cruelmente para ligar con una chica rica y la humilló públicamente, Ava se sintió tan avergonzada y hurgada que incluso contempló el suicidio. Yo, que estaba en la azotea disfrutando del viento y escuchando música, accidentalmente me convertí en el tonto al que ella usó para vengarse de Liam. Ava, con los ojos enrojecidos, me preguntó, Ethan, ¿estarías dispuesto a enamorarme? Siempre estuvo en ese pedestal, hasta sus peticiones las formulaba con una convicción absoluta. Pero para alguien como yo, que admira la fuerza, resultaba irresistiblemente atraído por ella. Está bien, al principio de nuestra relación, ante ella era como un soplo de aire prescindible. Con el tiempo, incluso Ava, con su corazón de piedra, no pudo evitar enamorarse de mí a través de esos pequeños gestos cotidianos. También hubo un tiempo en el que nos amamos brevemente, compartiendo momentos hermosos e inolvidables. En cada examen final, nuestros 2 nombres siempre aparecían juntos en la lista de estudiantes sobresalientes. Nuestros compañeros bromeaban diciendo que éramos la pareja modelo de la escuela, y ella me veía como su mejor competencia, esforzándose aún más en sus estudios. Para poder estar con Ava, renuncié a mi primera opción universitaria y solicité admisión a la universidad donde ella quería ir. Éramos inseparables, participábamos juntos en actividades de clubes y nos esforzábamos por el futuro en la biblioteca. Al graduarnos, enfrentamos juntos el rechazo en la búsqueda de trabajo, pero aún podíamos tumbarnos en nuestra vieja habitación alquilada, mirando al techo mientras imaginábamos el futuro. Pero todo esto se rompió fácilmente con la aparición de Liam. Cuando apareció repentinamente frente a Eva y le dijo ese tardío, lo siento. Todo ha cambiado. El 90% de la razón por la que Ava eligió estar conmigo en un principio fue para hacer enojar a Liam. En cierto modo, Ava realmente lo logró, porque Liam no regresó a casa esta vez como un triunfador, sino abandonado cruelmente por esa chica adinerada. No pudo pagar la matrícula y se vio obligado a abandonar la universidad, usando su escasa indemnización por ruptura para comprar un diploma de una universidad patito. Liam lo había perdido todo, por eso pensó en Ava. Quizás por aquel orgullo que no pudo tragar en el pasado, no le importó lo más mínimo la reconciliación que le ofrecía Liam y, tomándome del brazo, se dio la vuelta para marcharse.
Pero Liam la conocía demasiado bien. Consiguió un trabajo en la empresa de Eva y comenzó a insistirle obstinadamente, apareciendo con frecuencia en su vida bajo la apariencia de amigo. Los pensamientos de Eva giraban constantemente en torno a él, incluso a la hora de comer, cuando no podía evitar perder la concentración. En cualquier momento, con solo abrir la boca, Liam podía arrebatarle Eva de mi lado con la mayor facilidad. Ya no quiero suplicar con humillación, ni mucho menos pasar el resto de mi vida en discusiones interminables y compromisos. Cuando el amor se ha agotado, es hora de plantear la ruptura. En el momento en que finalmente pronuncié esas dos palabras, no fue tan angustioso como imaginaba, sino que más bien sentí un atisbo de alivio y liberación. Ava dejó de molestarme y desapareció de mi vida durante un tiempo. Hasta que el examen de CPA terminó y salí del aula, vi el coche de Ava en la entrada. Bajó del coche y me saludó sonriendo. Ethan, he reservado un restaurante por adelantado. Vamos a cenar para celebrar tu éxito en el examen. Aún no han salido los resultados, no tengo la costumbre de abrir champán antes de tiempo. ¿Por qué tienes que ser tan frío? Realmente quiero disculparme contigo, solo una cena, después me iré, ¿de acuerdo? El tono de Eva estaba lleno de súplica, y no pude resistirme, así que accedí a acompañarla a una última cena. Era el mismo restaurante italiano de siempre, el mismo rincón familiar. La única diferencia era que esta vez, por fin, no me dejó plantado como solía hacer. Traté esa cena como una obligación, comí unos pocos bocados y me apresuré a marcharme. Eva me detuvo, empujando un postre hacia mí y rogándome que terminara este tiramisú antes de irme. Al dar el primer bocado, mis dientes chocaron con un objeto duro desconocido. Con el ceño fruncido, lo saqué y descubrí que era un anillo de hombre, quedándome paralizado. Era realmente gracioso. ¿Acaso me estaba pidiendo matrimonio? Los ojos de Eva brillaban con intensidad mientras sacaba las flores que había preparado desde temprano, yendo directo al grano. Ethan, todo este tiempo he hecho las cosas mal. ¿Te casarías conmigo?, decía. No lo haré, respondí casi sin dudarlo. Ya terminamos, ¿no crees que esto ahora es totalmente innecesario? La mirada de Eva se fue apagando mientras corría detrás de mí con sus tacones altos, hasta que torció el pie accidentalmente y quedó agachada en el suelo, llorando a gritos. No volví a mirar atrás. Detuve un taxi al azar y me fui a casa primero. Cuando Eva regresó, el equipaje ya estaba listo, colocado frente a la puerta principal. No regresó sola. Detrás de ella venía un hombre, Liam. Eva lo rechazó afuera y entró apresuradamente para explicarme. Ethan, justo me torcí el pie y no podía caminar, me encontré con Liam y por eso él me trajo de regreso. ¿Crees en mí? ¿Está bien? Ya que no tenemos ninguna relación, ¿realmente importa si creo o no? No volví a prestar atención a sus palabras, amontoné el equipaje junto a la puerta y miré sus ojos con total serenidad. Hace un tiempo estaba muy ocupado con los exámenes y realmente no podía distraerme con otros asuntos. Ahora que tengo tiempo, solucionemos esto de una vez por todas. Liam se coló por la rendija de la puerta, escudriñando el equipaje junto al umbral sin disimular el sarcasmo en sus palabras. Ah, al menos sabes irte por tu cuenta, eso te hace un hombre. ¿Yo? Señalé hacia mí mismo, fingiendo confusión, no soy yo el que se va, es ella. Todo está listo, por favor, váyase. Cuando acababa de conseguir trabajo, mi sueldo era escaso y además tenía que pagar el préstamo del coche, hasta el punto de que cubrir los gastos diarios se convirtió en un problema. Para cumplir el deseo de Ava de establecer un hogar en Nueva York, mis padres tomaron los ahorros que habían reservado para mi boda y reunieron el dinero para pagar el anticipo de la casa. Para tranquilizar a Ava, añadí su nombre al título de propiedad. Esta casa es mía, ¿por qué debería mudarme? En el mundo no existe tal razón. Liam tenía las venas de las sienes hinchadas, con el cuello tenso, listo para salir en su defensa. Justo cuando el puño estaba a punto de golpearme, antes de que pudiera reaccionar, Eva se interpuso entre nosotros. El puño levantado de Liam se detuvo en el aire, sorprendido por la inesperada bofetada que Ava le propinó. Quedó aturdido por la bofetada y murmuró, «¿Tú, cómo te atreves a pegarme?» En su memoria, Eva no era más que una inocente ovejita, una damisela débil que necesitaba protección y cariño. Nunca se le ocurrió que hasta los conejos muerden cuando se les acorrala. Ava, furiosa, señaló a Liam con el dedo y le gritó, «Lárgate, vete. Esto es un asunto entre nosotras dos y no permitiré que un extraño se meta donde no le llaman». «Bien, me voy, y no te arrepentirás», soltó con dureza antes de salir dando un portazo. La voz de Eva temblaba, y no hacía más que disculparse conmigo. «Lo siento, Ethan, me equivoqué. No debí hacer tantas cosas que te lastimaron, ignorar tu sinceridad y seguir manteniendo vínculos ambiguos con Liam, enredándome sin fin. No debí faltar a cada cita, no debí ser tan mezquina, malinterpretando la relación entre tú y tus colegas. Lo siento, lo siento». Ella inclinó la cabeza, lágrimas silenciosas cayeron al suelo, pero no logran llegar a mi corazón. Resultado de la traducción solo en español, resulta que ella siempre lo supo, que todo lo que hacía me lastimaba. Pero ella lo hizo de todos modos, porque se sentía segura de que no me iría. Hasta este momento, cuando tomé la iniciativa de terminar la relación con una determinación que no admitía vuelta atrás. Entonces Ava finalmente lamentaría sus acciones. Pero al ignorarla, ella se volvió aún más desesperada, arrojándose hacia mí para agarrarme de la pierna del pantalón.
Sé que no te agrada Liam, borraré su contacto ahora mismo y jamás volveré a verlo. Te lo juro, por favor créeme, dame otra oportunidad, voy a compensarte por todo. Meneé la cabeza suavemente. Nuestras diferencias no son tan simples, ya no te amo y no quiero forzarme a estar contigo. Vete, no me persigas más. Eva se desplomó en el suelo, angustiada. No quería tener más que ver con ella, así que entré directamente en la habitación y opté por evitarla. Media hora después, los llantos en la sala dejaron de escucharse, seguidos por el fuerte portazo. Eva se fue, dejando las llaves del auto sobre la mesa antes de marcharse. Había otra nota que decía, lo siento. Apreté el papel hasta hacerlo una bola y lo tiré a la basura. Junto con esas personas y cosas del pasado, todos empaquetados para ser desechados, desapareciendo por completo de mi vida. Los días después de la ruptura fueron aún más fluidos y prósperos. Libre de las preocupaciones emocionales, concentré todo mi enfoque en el trabajo. Ascendí y recibí aumentos constantemente, hasta alcanzar la posición de líder del proyecto. A mi alrededor, la única persona del sexo opuesto que queda es Hallie, si hay alguna más, serían mis compañeras de oficina. Después del trabajo, me invitó a un viaje, con destino a Cancún. Ethan, vi la lista de tus me gusta en las redes sociales. Resulta que yo también quería ir a ese lugar. ¿Por qué no vamos juntos? Así tendríamos compañía en el camino. Entendí los sentimientos de Hallie hacia mí, pero en este momento solo quiero mejorarme a mí mismo. No tengo ganas de perder el tiempo en relaciones amorosas, ni de hacerla perder el suyo. Solo puedo rechazarla de una manera que no la lastime. Lo siento, recientemente todo mi dinero ha ido a pagar la hipoteca y no me queda nada extra. La próxima vez será. Ailey tuvo la delicadeza de no insistir más. Le dije, la próxima vez será, y ella realmente creyó que habría una próxima vez. A la mañana siguiente, el jefe anunció de repente una noticia. La empresa pagaría un viaje turístico, y el destino era precisamente Cancún. El compañero me dio una palmadita en el hombro, con los ojos tan sorprendidos que casi se le salían de las órbitas. ¿Cómo puede haber una coincidencia tan grande en el mundo? Ayer mismo Ailey te invitó a ir y hoy el jefe anuncia un viaje pagado por la empresa. Ailey nos lanzó una sonrisa pícara. Solo tuve buena suerte, si hacen más cosas buenas en el día a día, a ustedes también les pasará. Sacudí la cabeza riendo. En realidad eres la hija del jefe, ¿verdad? Esto es solo la señorita bajando a inspeccionar al pueblo, ¿no es así? Ahora le tocaba a ella sorprenderse. ¿Cómo lo sabes? Si lo mantuve en secreto muy bien. Hallie lo había ocultado a la perfección, pero no sabía que en la universidad estudié justicia penal. En cuanto a por qué cambié de carrera repentinamente para postularme a un trabajo que no tenía nada que ver. Todo, absolutamente todo, se remonta a la ignorancia de la juventud, cuando me convertí en una tonta enamorada por Ava. No tener que pagar por mí mismo, además de contar con la compañía de mis colegas de la empresa, sin preocuparme por lo que dijeran los demás, acepté con gusto la invitación a Cancún. Con el secreto al descubierto, Ailey pareció más aliviada y se sintió más cómoda en mi compañía. Bien, entonces pasaré a recogerte a la entrada de tu edificio. No me rechaces. Acepté con una sonrisa amarga. Está bien. 3 días después, mientras salía con mi equipaje, me encontré con mi nuevo vecino. Dicen que es una persona excéntrica, que no dudó en derrochar una fortuna para mudarse aquí, pagando una gran suma para que los inquilinos de al lado se fueran e incluso cubriendo sus costosas penalizaciones por ruptura de contrato. Todo solo para poder vivir él mismo aquí. Aunque la curiosidad me picaba, no tengo la mala costumbre de espiar a los demás. Al pasar frente a su puerta abierta, seguí caminando con mi equipaje sin desviar la mirada. Para mi sorpresa, la vecina salió expresamente a saludarme. Hola, acabo de mudarme aquí, me tendió la mano. Al girarme y cruzarnos las miradas por un segundo, no pude evitar quedarme paralizado. Jamás me hubiera imaginado que la inquilina de la que todos decían que estaba loca, tonta y con demasiado dinero sería Eva. 11. No tenía ánimos para estrecharle la mano. Antes de entrar al ascensor, dejé escapar una frase indiferente. ¿De verdad estás loca? Eva, inconforme, me siguió y bloqueó la puerta del ascensor con su cuerpo. Debo estar loco por no haberte apreciado como merecías y dejarte ir de mi lado. Sé que no puedes aceptarme, solo deseo quedarme a tu lado como amigo. Esta es la decisión que tomé tras reflexionar profundamente. Ethan, realmente no tenía otra opción más que mudarme aquí. Cada persona es un ser independiente, nadie merece sacrificarlo todo por los demás. La Ava que amé siempre encabezaba las listas de calificaciones, brillaba en el escenario, era tan arrogante que desafiaba al mundo entero y nunca admitía la derrota. No como ahora, que se ha vuelto loca y obsesionada por amor. Ava, por favor, mantén un poco de dignidad. Si no quieres que me vaya esta misma noche y desaparezca para siempre, suéltame ahora mismo. Eva se quedó un momento paralizada y salió rápidamente del ascensor. En el instante en que la puerta se cerraba lentamente, vi una lágrima deslizarse por su mejilla. Cuando las puertas del ascensor se abrieron de nuevo, Eva llegó corriendo, jadeando, con el rostro enrojecido por el esfuerzo. Para alguien como ella, que se agotaba corriendo media milla, era inimaginable que hubiera logrado competir con el ascensor y subir 16 pisos de un tirón. Parece que el potencial humano es ilimitado. ¿A dónde vas? La empresa ha organizado un viaje. Ethan, quiero pagar mi propio viaje para acompañarte.
Aquella Ava orgullosa y altiva de antes había desaparecido por completo, en sus ojos solo quedaban humildad y arrepentimiento. Pero yo ya no volvería atrás. 12. Los momentos felices siempre pasan volando, y tras el viaje, volví a mi rutina laboral. Ante las muestras de afecto de Hallie, ya no me limitaba a rechazarlas. Incluso en mis tiempos libres, accedía a acompañarla a pasear por el mercado nocturno. Hallie sostenía en su mano izquierda unas bolas de pulpo y en la derecha un té de burbujas, feliz como un pequeño sol. En ella había un vigor e inocencia que no correspondían a su edad, y poco a poco me contagiaban, haciendo que una sonrisa apareciera sin darme cuenta en mi rostro. De repente, Hallie recibió una llamada y tuvo que regresar a casa. Ella se negó rotundamente, pero yo, antes de que pudiera hablar, tomé el teléfono de sus manos. Jefe, ella regresará de inmediato. Una vez colgada la llamada, Hallie me miró llena de culpa, vacilando sin saber cómo expresarse, como un niño que ha cometido un error. Te acompaño. No es necesario, vete a casa. Tomaré un taxi esta vez. Esta vez fue mi culpa, la próxima te compensaré. Asentí con una sonrisa y la observé marcharse antes de continuar mi paseo solitario por el mercado nocturno. El mercado nocturno, tan fuera de lugar en esta bulliciosa metrópolis, tenía un encanto único impregnado en su ambiente. Era un lugar donde Eva nunca antes había querido poner un pie, pero jamás imaginé que la encontraría precisamente aquí. Un grito agudo de discusión surgió en la calle. Liam sujetaba con fuerza el brazo de Eva, negándose rotundamente a dejarla ir. A esta hora, la mayoría de los vendedores ambulantes ya habían recogido sus puestos y vuelto a casa, quedando muy pocas personas en la calle. La calle principal estaba desierta, y era difícil que no me notaran. Justo cuando pensaba en actuar como si no hubiera pasado nada y marcharme, escuché detrás de mí la voz de Eva pidiendo ayuda. Ethan, sálvame, gritó de repente con una fuerza inagotable, aferrándose a mi brazo como si fuera un salvavidas. Al bajarme la mirada vi las marcas rojas en el brazo de Eva, pero no tuve tiempo de reaccionar antes de que Liam me lanzara un puñetazo. Ahora que actuaba, podía considerarse defensa propia. Al sentir la sangre brotando de mi labio, no lo dudé más y lo derribé sin esfuerzo alguno. Liam gimió de dolor en el suelo, y aunque al borde de la muerte, todavía forcejeó por levantarse. Su mirada quedó atrapada por el camión que avanzaba a toda velocidad, y cuando volvió a mirarme, sus ojos brillaban con una luz extraña. Ethan, ojalá te mueras. No tuve tiempo de esquivar y solo pude observar cómo ese vehículo se acercaba cada vez más. Entre los intensos faros, los recuerdos del pasado desfilaron sin cesar ante mis ojos. ¡Boom! Todo había terminado. 13. Al despertar de nuevo, el penetrante olor a desinfectante invadió mis fosas nasales y ante mí apareció el techo blanco del hospital. La enfermera estaba cambiando la bolsa de suero, y con infinita paciencia, me repetía las instrucciones que debía seguir. Casualmente mencionaron a quien me rescató. Menos mal que tu esposa te protegió con su vida. Tú solo tienes una ligera conmoción cerebral, en 1 o 2 días estarás bien. Tenía un dolor de cabeza insoportable. La última imagen antes del accidente se congeló en mi memoria, Eva protegiéndome con su cuerpo frente a mí. Ella es quien siempre me lastima, pero también quien arriesgó su vida para salvarme. Meneé suavemente la cabeza. No es mi esposa. Por humanidad, añadí otra pregunta. ¿Y ella? ¿Cómo está ahora? La enfermera guardó silencio un momento antes de consolarme. Aún no te has recuperado. No pienses demasiado. Concéntrate en sanar primero. En sus palabras evasivas, pareció que comprendí algo. Tras terminar el suero intravenoso, finalmente pude levantarme de la cama. A través del cristal de la UCI, vi a Eva sumida en un coma. Ella llevaba puesto un uniforme de hospital, con gruesas vendas envolviendo su cabeza y pecho. Consulté el historial médico con la enfermera. Ava, por salvarme, había sido gravemente herida por un camión, con varias costillas rotas, y seguía en coma. Liam ya había sido arrestado por la policía, acusado de intento de asesinato, y enfrentaría una larga sentencia de prisión. Aunque aún intentaba apelar desesperadamente, no eran más que los últimos esfuerzos de un hombre acorralado, incapaz de cambiar el curso de los acontecimientos. Cuando me dieron de alta, dejé una tarjeta bancaria con los ahorros de todos esos años. Lo consideré como recompensa por el sacrificio de Eva para salvarme. Dejé el dinero en la enfermería y les pedí que se lo entregaran a ella. No tenía familia, así que las enfermeras tuvieron que tomar mi número de teléfono. Días después, el hospital me llamó. Eva había despertado y quería verme otra vez. Si no hubiera sido por ella, que me apartó, ahora sería yo el que estaría postrado en esa cama de hospital. Cerré mi ordenador, me recliné en la silla y exhalé un profundo suspiro. De acuerdo, ya voy en camino. Cuando volví a ver a Eva, finalmente logré formular la pregunta que llevaba mucho tiempo guardándome en el corazón. ¿Por qué me salvaste? Para que me entregues tu vida como pago. El aire se solidificó en ese momento, sumiéndose en un silencio infinito. No bromees, dijo Ava con los ojos enrojecidos, intentando agarrar mi mano pero tirando accidentalmente de la herida, haciendo que contuviera el aliento por el dolor. Ethan, sé que me he dado cuenta un poco tarde, pero ¿podrías darme otra oportunidad? ¿Podríamos empezar de nuevo? La miré con calma durante un largo rato. Bajo la mirada llena de esperanza de Ava, apagué una vez más esa llama que había vuelto a encenderse.
¿Recuerdas aquel partido de baloncesto que nunca terminamos? Mis pensamientos regresan a varios años atrás. Era mi primer encuentro con Eva, y también el comienzo de mi amor a primera vista por ella. Yo sudaba en la cancha mientras ella animaba bailando durante el descanso como parte del grupo de porristas. El partido iba en pleno apogeo cuando de repente se fue la luz en el estadio, sumiéndonos en una oscuridad tan densa que no se veía ni la mano delante de los ojos. El último partido de mi época universitaria fue suspendido y hasta ahora no tuvo resultado. Quizás, no todas las cosas en este mundo necesitan forzar un resultado. La vida sigue igual, y no me voy a dejar atascar por asuntos amorosos. Tener o no resultado, ya no es tan importante para mí. Fin del texto.